Bienvenidos a la clase sobre ACV en la emergencia. Hoy exploraremos la característica de esta enfermedad haciendo hincapié en el ACV isquémico, que es una de las principales emergencias neurológicas. Analizaremos su fisiopatología, los signos clínicos más comunes, los métodos diagnósticos más efectivos y las intervenciones tempranas claves. También veremos el accidente isquémico transitorio, el wake up y el ACV hemorrágico. Espero que esta sesión sea enriquecedora para todos. Sabemos que el accidente cerebrovascular es la segunda causa de muerte a nivel mundial, además es la principal causa de discapacidad, donde cada año se registra 12 millones de nuevos casos de ACV, donde esta condición afecta a 1 cada 4 personas, más de cual 100 millones de personas en todo el mundo viven con secuelas tras haber sufrido un ACV. La prevalencia global del accidente cerebrovascular en Latinoamérica fue de 32 por cada 1000 personas, con estimaciones similares entre hombres y mujeres, y una incidencia global de 255 casos por cada 100.000 personas al año, siendo más alta en hombres que en las mujeres. El informe Indicadores Básicos 2023 ofrece un análisis integral sobre la salud pública en Argentina, incluyendo estadísticas sobre la mortalidad, morbilidad, natalidad, factores socioeconómicos, ofreciendo una visión detallada de las principales causas de muerte y las tasas de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Como se observa en la tabla, Argentina ocupa el quinto puesto de la tasa de mortalidad, especialmente considerado lo sucedido durante la pandemia de COVID-19, que se sitúa en el primer lugar de esta tabla. Entonces, ¿qué es un ACV? Ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia el cerebro se interrumpe, lo que provoca daño cerebral. En el ACV isquémico, la causa es un coágulo que bloquea un vaso sanguíneo. Los síntomas incluyen debilidad, confusión, dificultad para hablar y parálisis. Es una emergencia médica que requiere la atención inmediata. En Argentina, el ACV es la primera causa de discapacidad. Además, es la segunda causa de demencia y la tercera causa de muerte en el país. Existen dos tipos de accidente cerebrovascular. El isquémico, que ocurre cuando un coágulo bloquea un vaso sanguíneo en el cerebro, interrumpiendo el flujo de sangre y oxígeno. Es el tipo más común y representa alrededor del 85% de los casos. Cuenta con una ventana terapéutica que se refiere a un periodo de tiempo entre 3 a 4,5 horas aproximadamente, durante el cual el tratamiento es mucho más efectivo, que es la trombolisis. En el contexto de emergencia médica, como el ACV, es crucial, ya que la intervención temprana dentro de esta ventana puede mejorar significativamente los resultados clínicos y minimizar el daño cerebral. También tenemos el accidente cerebrovascular hemorrágico, que se produce por la ruptura de un vaso sanguíneo, lo cual causa un sangrado en el cerebro. Aunque menos común, es más grave y suele asociarse con hipertensión no controlada o malformaciones vasculares, y representa entre un 15 al 20% aproximadamente. El ACV isquémico se produce por la obstrucción del flujo sanguíneo en el cerebro, ya sea por trombosis, embolia o hipoxia. Con respecto a la trombosis, ocurre cuando un coágulo se forma en una arteria cerebral debido a la acumulación de placas, como son la aterosclerosis, que esto provoca una reducción del suministro de oxígeno y nutrientes a las neuronas, resultando en daño celular y muerte neuronal. Lo que es la embolia, en este caso, un coágulo se forma en otra parte del cuerpo, frecuentemente en el corazón, y se desplaza hacia el cerebro, bloqueando una arteria cerebral. La obstrucción también causa isquemia y daño cerebral. Y que respecta a la hipoxia, se refiere a la disminución del oxígeno al tejido cerebral, que puede ser causado por factores sistémicos como problemas cardíacos o respiratorios. La falta de oxígeno exacerba el daño neuronal, llevando a un aumento de la muerte celular y a un deterioro funcional del tejido cerebral afectado. La fisiopatología del accidente cerebrovascular isquémico relacionada con la autorregulación se refiere a la capacidad del cerebro para mantener el flujo sanguíneo cerebral adecuado a pesar de las fluctuaciones en la presión arterial. Este proceso es crucial para proteger el tejido cerebral de la isquemia. En condiciones normales, la autorregulación cerebral permite ajustar el diámetro de los vasos sanguíneos en respuesta a cambios en la presión arterial, asegurando que el flujo sanguíneo se mantenga dentro de los rangos óptimos. Sin embargo, en situaciones de isquemia o daño cerebral, este mecanismo puede verse comprometido. Cuando hay una disminución del flujo sanguíneo, como en el caso del ACV isquémico, el tejido cerebral experimenta una hipoxia y acumulación de metabolitos tóxicos. Esto desencadena una vasodilatación
compensatoria para aumentar el flujo sanguíneo. Si la autorregulación es ineficaz, la falta de oxígeno y nutrientes contribuye a la muerte neuronal y a un daño cerebral irreversible, lo que va a empeorar justamente el pronóstico de nuestro paciente. El ACV isquémico puede ser provocado por causas mecánicas y neurogénicas. Dentro de las mecánicas tenemos la presión arterial, que puede producir vasoconstricción o vasodilatación, justamente dependiendo cómo esté cada momento de la misma. Por otro lado, la presión intracraneal elevada puede comprometer la perfusión cerebral, ya que limita la capacidad del cerebro para recibir un flujo sanguíneo adecuado. Si la PEC justamente está aumentada, sea por lesiones o hemorragias, esto lo que hace es profundizar más, reduce el tejido cerebral y por lo cual aumenta el riesgo de ACV isquémico. Por otro lado, como tenemos las neurogénicas, generalmente están relacionadas con la inervación simpática. La activación del sistema nervioso simpático puede provocar una respuesta vasoconstrictora que puede ser protectora frente a un aumento de la presión arterial media. Esta vasoconstricción ayuda a mantener el flujo sanguíneo de los órganos vitales, pero si es excesiva o prolongada puede contribuir a la isquemia cerebral. La combinación de estos mecanismos mecánicos y neurogénicos resalta la complejidad de la fisiopatología del ACV isquémico. En el contexto del ACV vamos a identificar dos áreas claves en el tejido cerebral, donde tenemos la zona penumbra y el core. La zona penumbra justamente es el área adyacente al tejido cerebral que ha sufrido un daño, donde las neuronas están comprometidas y pueden estar en peligro de muerte debido a la disminución del flujo sanguíneo y la falta de oxígeno, pero aún son funcionales. Si se restaura el flujo sanguíneo en esta área a tiempo, es posible salvar muchas de estas células y recuperar la función cerebral. La penumbra es crítica para el manejo del ACV, ya que el objetivo de tratamiento es maximizar el tiempo en que se puede intervenir para prevenir estos daños permanentes. Mientras que la zona de core es esta área central, donde el flujo sanguíneo es completamente interrumpido y donde el daño neuronal es irreversible. En el core, las células ya han sufrido una muerte neuronal significativa debido a la falta de oxígeno y nutrientes. Esta zona es la que contribuye a la secuela más grave del ACV y representa el tejido que ha perdido la funcionalidad. La distinción entre la zona penumbra y el core es fundamental para guiar las intervenciones terapéuticas en el ACV isquémico, ya que el tratamiento adecuado puede ayudar a salvar la penumbra y mejorar los resultados clínicos. Recuerden que la anamnesis rápida tiene que ser en la emergencia en este tipo de pacientes para tener la mayor información clave y concisa de este tipo de patología. Se enfoca más que todo en el tiempo de inicio de los síntomas y la duración, ya que con esto es crucial para determinar si el paciente está en un periodo de ventana para trombolisis, que es hasta un periodo extendido de 4,5, lo ideal es de 3 a 4,5, o en una ventana de trombectomía, que es en dentro de 24 horas. Se debe priorizar siempre también ver si no cumple con alguna contraindicación, como es el uso de anticoagulantes, las cirugías recientes o el trauma. Dentro de la amnesis también tenemos que ver que incluya los factores de riesgo como la hipertensión, diabetes, enfermedad cardíaca, tabaquismo, antecedentes familiares, ya que es esencial también descartar lo que son los stroke mimics, que son los que imitan un ACV isquémico, como puede ser una crisis epiléptica, una hipoglucemia, entre otras, y esto se logra justamente mediante la evaluación de la historia clínica y síntomas asociados. Una anamnesis efectiva lo que va a permitir diferenciar entre un ACV verdadero y otro tipo de patologías, lo que resulta crucial para iniciar el tratamiento adecuado y evitar intervenciones innecesarias. Esta valoración rápida y precisa puede ser determinante para la progresión y recuperación del paciente. Los stroke mimics son condiciones médicas que presentan síntomas similares a los de un ACV isquémico, lo que puede llevar a una confusión en el diagnóstico y en un tratamiento inapropiado. Reconocer estas características es fundamental para garantizar a los pacientes que reciban la atención adecuada. Entre los mimics podemos tener justamente las crisis epilépticas, que puede causar debilidad o confusión temporal después de un episodio convulsivo, imitando los síntomas ACV. Una hipoglucemia, que justamente esto puede provocar confusión, debilidad o alteraciones en el estado de conciencia. Algunos tipos de migrañas que están acompañadas con aura y que a veces justamente estas auras presentan un déficit neurológico de forma temporal.
Infección del sistema nervioso central, como puede ser la meningitis o la encefalitis, los trastornos metabólicos, cualquier trastorno en los electrolíticos o insuficiencia hepática, renal o alguna otra cosa puede llegar a provocar alteraciones neurológicas, la esclerosis múltiple, las lesiones traumáticas, entre otras. Distinguir entre un ACV y un stroke mimic es crucial para justamente el manejo clínico, ya que las condiciones requieren enfoques terapéuticos diferentes. Por un lado, vamos a ver que el 31% de los casos corresponde a trastornos funcionales, un 17% está relacionado con migrañas y el 14% con convulsiones. Y a veces estos pacientes, por no poder diferenciarlos bien, terminan recibiendo un tratamiento con antitrombolíticos. En una evaluación de paciente con sospecha de ACV es crucial documentar la hora de ingreso al servicio de emergencia, así como también la última vez que fue visto sin síntomas y la hora de inicio de los síntomas también. La medición del hemogluco es muy importante, como habíamos dicho antes, para descartar los mimics. Los signos vitales son esenciales. El score de NISC, que es vital también para el ingreso del paciente, para evaluar el déficit de gravedad neurológica, orientado también tanto para el tratamiento y el pronóstico. Asimismo, el ranking modificado de ingreso proporciona información sobre la capacidad funcional del paciente, ayudando a establecer objetivos terapéuticos adecuados. Tenemos que registrar un electrocardiograma, ya que muchas veces sabemos que las arritmias como la FA son las desencadenantes de este tipo de patologías. No nos olvidemos desde ya que el relato de la enfermedad actual, antecedentes y antecedentes personales sin la medicación habitual también es muy importante. Acá podemos ver justamente las dos escalas, pero recordemos que la ranking modificada, tanto en el ingreso como en el egreso, no va a ofrecer información sobre la capacidad funcional del paciente y su posible discapacidad con respecto a esto. Cuando sospechamos un ACV dentro de la ventana terapéutica, que recordamos que es entre 3 y ventana extendida hasta 4,5 horas, es fundamental realizar una serie de estudios para confirmar el diagnóstico y guiar el tratamiento. La tomografía del cerebro sin contraste, la angiotomografía del cerebro, la angiotomografía de cuello y la rutina stroke, que es sería nuestra rutina terapia, incluida un coagulograma y un perfil lipídico. Sabemos que justamente la tomografía, lo que vamos a ver son todos los signos tempranos de isquemia, principalmente en un 60% aproximadamente dentro de las 2 horas y si no 80% dentro de las 6. Pero sobre todo para descartar cualquier lesión ocupante que tenga el paciente y contraindique la trombolisis. Las angiotomografías nos sirve principalmente para descartar cualquier tipo de estenosis carotidia y ver los stops para llevarlo directamente a una trombectomía. Los criterios de inclusión y exclusión para el uso de trombolítica en pacientes con ACV isquémicos son fundamentales para garantizar la seguridad y eficacia del tratamiento, donde tenemos criterios justamente de inclusión, criterios de exclusión, exclusión relativa, algunas exclusiones adicionales, déficits neurológicos discapacitantes, que son muchas veces los criterios casi de inclusión también, y las precauciones al momento de hacer el tratamiento. Las guías 2018 de la American Heart y la American Stroke Association justamente recomiendan una dosis de 0,9 mg/kg de RTPA, que tenemos en Argentina el Alteplasa, para el tratamiento de estos tipos de patología. Recuerden que la dosis, el 10% se administra como bolo durante un minuto, y el 90% restante se infunde durante 1 hora. En la emergencia justamente lo que hacemos es tener la tablita que podemos observar, donde es mucho más rápido para sacar los cálculos muchas veces. Cuando se sospecha de un ACV fuera de la ventana terapéutica, es crucial realizar ciertos estudios para evaluar la condición del paciente y determinar el manejo adecuado. Los estudios necesarios a guiar el tratamiento y el manejo del paciente tenemos ver según 2 subtipos. Uno dentro de la ventana extendida, que es la primera opción, y la segunda, ya que es mayor a 24 horas. Como ven, en ambos casos se solicitan los mismos estudios, pero la diferencia crucial es en la ventana extendida, donde el servicio de imágenes evalúa la necesidad de algún otro estudio complementario. El wake-up stroke se diferencia de un ACV isquémico que ocurre mientras el paciente está durmiendo y se presentan síntomas neurológicos al despertar. Este tipo de ACV puede ser difícil de diagnosticar ya que no se conoce el momento exacto del inicio de los síntomas.
El porcentaje aproximado varía según cada estudio entre un 15 al 35% de los casos de este tipo de patología. La identificación temprana es crucial para determinar el tratamiento adecuado, especialmente en relación con las terapias trombolíticas, que tienen ventanas temporales estrictas. En muchos casos se utilizan imágenes como la tomografía o la resonancia para evaluar el daño cerebral y guiar el manejo clínico, pero dependerá justamente del relato del paciente con su sintomatología. Por eso es muy importante preguntar al paciente cuándo fue la última vez visto sin síntomas y a qué hora se despertó y vio esos síntomas. La diferencia entre un minor stroke o un ACV menor justamente y un accidente cerebrovascular isquémico transitorio es importante para justamente el diagnóstico y tratamiento de este tipo de enfermedades. La AIT es un episodio temporal de disfunción neurológica generalmente causado por la disminución transitoria del flujo sanguíneo del cerebro y que ocurre dentro de las 24 horas o hasta las 24 horas, de que puede también durar desde unos minutos o hasta horas aproximadamente y que resuelve sin secuelas. El AIT es considerado un signo de advertencia de un posible ACV en el futuro, ya que indica que existen factores de riesgo subyacentes. Por el otro lado tenemos el minor stroke o el ACV menor, que se refiere al accidente cerebrovascular isquémico con déficits neurológicos que son menos severos y que pueden ser significativos. Suelen presentarse con un puntaje de la escala de NIS muy bajos y justamente los síntomas menores pueden persistir más de 24 horas y a veces pueden mejorar con el tiempo, pero bueno, depende, puede a veces el paciente experimentar secuelas a largo plazo. En resumen, la gran diferencia radica en la duración y la gravedad de los síntomas, así como las implicancias en el pronóstico y tratamiento. Mientras que el AIT sabemos que es transitorio sin daño permanente, el ACV menor puede implicar muchas veces déficit persistentes. Cuando se confirma el ACV mediante imágenes, aunque no se sepa cuál es su origen, muchas veces se puede considerar pautas de tratamiento, ya sea que tenga un IS menor a 5 o en el AIT un score de ABCD2 mayor a 4 o a veces un leve compromiso carotidio. Se inicia la doble antiagregación, primero con una carga y luego con una dosis diaria de aspirina, clopidogrel y con atorvastatina en una dosis máxima de 80 miligramos por día. Siempre esperar 24 horas para instaurarlo en caso que haya recibido tratamiento trombolítico. Este es el protocolo vigente en el hospital, que se encuentra actualmente en proceso de revisión, donde justamente dependiendo, como pueden ver, los tiempos y todos los estudios que se van pidiendo. Evaluar la deglución de estos pacientes dentro de las 24 horas es crucial para prevenir complicaciones. La disfunción de la deglución puede llevar a la aspiración, que aumenta el riesgo de neumonía por aspiración y otras infecciones respiratorias. Además, una evaluación temprana permite identificar justamente la necesidad de una dieta modificada y ayuda a planificar la rehabilitación adecuada. La determinación oportuna de estos problemas de deglución contribuye también a la seguridad del paciente, mejorando los resultados clínicos, optimizando el manejo nutricional, fundamentalmente para la recuperación y el bienestar general de los pacientes post-ACV. La cronología del ACV es fundamental para la implementación de tratamientos efectivos y salvar vidas. Conocer estos tiempos del inicio de los síntomas y las etapas de la evolución del ACV permite tomar decisiones rápidas sobre la intervención adecuada, como la trombolisis o la trombectomía. Además, ayuda a evaluar el daño cerebral, determinar la ventana terapéutica y planificar los manejos post-ACV. La rapidez justamente en el diagnóstico y en el tratamiento puede marcar la diferencia en la recuperación del paciente y en la reducción de las secuelas permanentes de nuestro paciente. En el hospital contamos con una unidad de Stroke Team, que es un equipo multidisciplinario especializado en el manejo de accidentes cerebrovasculares. Está compuesto justamente por emergentólogos, terapia intensiva, neurólogos, neurointervencionistas, entre otros, y la coordinación de este equipo permite la evaluación precisa, un diagnóstico oportuno y la implementación de tratamientos adecuados, mejorando significativamente los resultados clínicos y la recuperación del paciente.
Las unidades, justamente esto, tener una unidad de ACV, lo que ofrece es una atención especializada con diagnóstico rápido y tratamiento oportuno, mejorando los resultados para los pacientes. Reduce la mortalidad y previene muchas veces las complicaciones y facilita la rehabilitación temprana y adecuación para la prevención secundaria, ayudando a los pacientes a recuperar funciones y adoptar el estilo de vida saludable. En la guardia justamente tenemos referente por cada turno, donde la idea es que son los que van a hacer la consulta directa con todo el resto del equipo del Stroke Team. En caso que justamente se sospeche de una CB, sea o no dentro de la ventana, o una IT o un wake up, la idea es acercarlo a la parte de emergencias cuanto antes para poder justamente contarlo al equipo y ahí tomar las decisiones en forma conjunta. Eso es todo por el día de hoy. Quiero expresar mi agradecimiento por la oportunidad de formar parte del ciclo de las clases. Muchas gracias por su atención.